Nadie en la subasta de Chihuahua olvidaría ese instante, el momento en que la yegua campeona, la más cara del evento, la misma que ignoraba a todos los criadores ricos que la rodeaban, levantó de pronto la cabeza y se dirigió directo hacia un hombre que no tenía ni dónde dormir. Mientras los asistentes reían de su atrevimiento por levantar la mano, el animal hizo lo impensable. Apoyó el hocico en su pecho, tranquila, confiada, como si hubiera estado buscándolo durante años. Y ese gesto, pequeño pero poderoso, congeló el aire, borró las burlas y dejó expuestos secretos que nadie esperaba enfrentar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué parte me estás escuchando? La historia comienza. La mañana había amanecido fría en Chihuahua, con un viento que levantaba polvo y agitaba las lonas de las carpas alrededor del campo de subastas. El cielo estaba despejado, pero el sol todavía no calentaba lo suficiente para combatir ese aire helado que se colaba por las mangas y los cuellos. Sobre el terreno arenoso, camiones, remolques y camionetas se alineaban en filas irregulares, mientras vaqueros, criadores y compradores caminaban entre los corrales revisando animales, regateando precios y presumiendo sus sombreros nuevos. Entre toda esa gente bien vestida, con botas recién boleadas y cintos bordados, había un hombre que desentonaba a simple vista, don Laureano. Su sombrero era viejo, con el ala doblada y manchada por años de uso. Sus botas, tan desgastadas que ya no tenían brillo, mostraban parches que él mismo había cosido, y su chaqueta, raída en los codos, apenas protegía del frío. Nadie sabía exactamente desde cuándo estaba viviendo en un pequeño cobertizo, arrebatado por el tiempo, a un lado de la carretera federal. Algunos decían que había perdido su rancho después de una mala racha. Otros aseguraban que había sido por confiar en la gente equivocada, pero todos concordaban en algo. Laureano ya no era nadie. Sin embargo, aquel día, algo en su mirada era distinto. Había una firmeza silenciosa, una seguridad que no combinaba con su apariencia humilde. Caminaba despacio entre la gente, observando los animales pero sin tocar ninguno. Solo escuchaba, solo esperaba. La subasta avanzaba con gritos, risas y ganas de gastar dinero. Los criadores de renombre levantaban la mano con la confianza de quien ya ha ganado antes. Los números subían, los precios se cerraban. Algunos celebraban y otros se quejaban del costo. Pero cuando llegó el turno de la estrella del evento, la yegua Estrella del Norte, todo cambió. Era una yegua alazana, musculosa, con un pelaje brillante y pasos elegantes. Sus ojos eran grandes y vivaces, pero con un fondo de tristeza que a pocos les interesaba notar. Los organizadores dijeron su nombre con un tono ceremonial, casi orgulloso. Querían que todos entendieran que estaban frente a un ejemplar único, codiciado por varios ranchos prestigiosos. Los compradores se acomodaron, tensos, preparados. Algunos ya habían calculado cuánto estaban dispuestos a ofrecer. Otros esperaban observar quién se atrevería a comenzar la puja. Y entonces pasó. Antes de que el subastador siquiera diera la primera cifra, don Laureano levantó la mano. Hubo risas inmediatas. Risas francas, abiertas, burlonas. «Miren nomás», dijo un hombre con sombrero nuevo. «El que ni techo tiene quiere comprar una campeona. A lo mejor piensa pagar con historias, porque dinero no trae», se burló otro. «Si apenas tiene para comer, ¿qué va a hacer con una yegua así?». El subastador dudó. Miró a Laureano con una mezcla de sorpresa y pena. Nadie esperaba que él participara. Ni siquiera estaba seguro de que el hombre tuviera el derecho de estar ahí. Pero antes de que pudiera decir algo, la yegua hizo un movimiento que desconcertó a todos. Detuvo su respiración por un momento. Levantó las orejas y volteó hacia Laureano. Fue como si reconociera algo. Una voz que no se había pronunciado. Una presencia familiar que llevaba mucho tiempo esperando. Y entonces caminó. Lentamente, con pasos suaves, se acercó a la orilla del corral. Los cuidadores intentaron contenerla, pero la yegua los ignoró. Al llegar frente a Laureano, estiró el cuello, respiró hondo y apoyó el hocico sobre su pecho. El silencio cayó como una losa sobre el público.
Las risas se apagaron de golpe. Los murmullos se congelaron. Algunos incluso bajaron la mirada, confundidos. Laureano, con los ojos húmedos pero firmes, acarició suavemente la frente del animal. «Hija», susurró apenas audible, y esa sola palabra causó un estremecimiento general. Nadie entendió, nadie sabía a qué se refería, pero la conexión entre ambos era tan clara que resultaba imposible ignorarla. El subastador, visiblemente nervioso, carraspeó. Bueno, entonces, ¿desea usted presentar una oferta, don Laureano?» Laureano levantó la mirada, tranquila pero decidida. «Sí, la voy a recuperar hoy». La frase cayó como un balde de agua fría. «¿Recuperar? ¿Recuperar qué? ¿A la yegua? ¿Cómo? ¿Por qué?» El murmullo creció, ahora sin burla, sino con curiosidad e incomodidad. Algo estaban ignorando, algo que él sabía y ellos no. La yegua, mientras tanto, seguía apoyada en él, como si por fin hubiera encontrado un lugar seguro. Esa imagen se extendió como fuego en el viento. La gente dejó de ver al viejo sin hogar y empezó a ver a un hombre sosteniendo un vínculo real, fuerte, inexplicable, pero sin nada de mágico. Tan solo la consecuencia de un pasado que nadie conocía. Y justo antes de que la subasta continuara, don Laureano dio un paso adelante y dijo algo que cambiaría por completo la percepción de todos los presentes. «Ella volvió conmigo, porque sabe quién soy, y ustedes también lo van a saber». Los asistentes sintieron un escalofrío. No era amenaza, no era soberbia, era verdad. Una verdad que estaba a punto de salir a la luz. Y aunque nadie lo sabía todavía, ese secreto pesaba más que el valor de cualquier animal en ese lugar. Cuando don Laureano dijo frente a todos que la yegua lo reconocía porque sabía quién era él, el ambiente en la subasta cambió por completo. Ya no había risas, ya no había burlas, solo una tensión silenciosa que se aferraba al aire como un nudo en la garganta. Y mientras los asistentes esperaban que el viejo explicara su conexión con la campeona, nadie imaginaba que esa verdad, tan simple y tan dolorosa, iba a exponer algo que muchos preferían olvidar. El viento seguía soplando sobre el campo abierto, removiendo el polvo y haciendo crujir las varillas del corral. La yegua, tranquila junto a don Laureano, respiraba despacio, como si por fin hubiera encontrado un lugar donde sentirse segura. Los asistentes seguían observando en un silencio extraño, incómodo, incapaces de entender por qué un animal de esa talla reaccionaba así con un hombre que parecía venir de la orilla del mundo. El subastador, un hombre robusto, con bigote grueso y voz entrenada para dominar multitudes, se rascó la nuca, inseguro. No estaba acostumbrado a perder el control del ambiente, mucho menos a que una yegua arruinara el flujo del evento. «Don Laureano», dijo intentando recuperar formalidad, «para hacer válida su oferta, necesito saber cuánto piensa ofrecer». Pero el viejo no apartó los ojos del animal. Con la palma abierta sobre su frente, la acariciaba con una calma que contrastaba con todo lo demás. «No he dicho la cantidad», respondió con suavidad. «Primero deben escuchar lo que tengo que decir». Los criadores se incomodaron. No habían ido hasta allá para historias sentimentales. Querían competir, ganar, presumir. No querían perder tiempo. «Esto es una subasta, no un confesionario», reclamó uno de los hombres vestidos de piel fina. «Si quiere comprarla, pague. Si no, quítese». Otros asintieron, movidos más por orgullo que por motivo real. Laureano por fin levantó la mirada. Sus ojos, cansados pero firmes, recorrieron a todos esos hombres que ahora intentaban ocultar sus nervios detrás de palabras duras. «Ustedes se ríen de mí», dijo, «porque creen que uno vale lo que tiene. Pero esta yegua», tocó suavemente su cuello, «no me mide por mis botas, ni por mi sombrero, ni por el dinero que traigo en el bolsillo. Ella sabe quién soy porque me vio trabajar, antes de que todos ustedes me olvidaran». Un murmullo inquieto recorrió el grupo. El subastador respiró hondo, intentando mantener el orden. «¿Está diciendo que esta yegua fue suya?», preguntó. Laureano negó despacio. «No, no fue mía. Fue de alguien más. Pero yo la crié desde que nació». Hubo un silencio inmediato.
Los asistentes se miraron entre sí, confundidos. La historia empezaba a tomar un rumbo que ninguno había anticipado. Laureano continuó, con voz baja pero firme. Yo trabajé durante años en el rancho Los Luceros, y cuando todavía tenía fuerzas, cuando todavía tenía casa, fui el encargado de los potrillos huérfanos. A mí me los entregaban cuando nadie más quería perder tiempo con ellos. Varias cabezas se giraron hacia el fondo, donde un hombre corpulento, dueño del rancho mencionado, apretó la mandíbula al escuchar su nombre implicado. Y esta yegua, Laureano acarició el rostro del animal. Nació débil. No la querían. Dijeron que no iba a servir para nada, que era muy pequeña, muy frágil, muy lenta, y que no valía la pena invertir en ella. Los cuidadores presentes bajaron la mirada, intentando recordar ese episodio. Pero yo la alimenté con mis manos. Continuó. Yo la mantuve de pie cuando se doblaba. Yo la llevé al prado por primera vez. Y cuando le puse nombre, sonrió levemente. También se rieron. Estrella del Norte. Decían que era un nombre demasiado grande para un potrillo tan pequeño. La yegua resopló suavemente, como si entendiera cada palabra. El murmullo se hizo más fuerte. Gente que nunca había mostrado interés en la historia de nadie, ahora quería saber más. ¿Y luego?, preguntó alguien. Laureano respiró hondo. Luego crecieron las envidias. Dijeron que yo estaba perdiendo tiempo con un animal inútil, que debía enfocarme en los otros. Y cuando la muchacha empezó a demostrar lo que realmente valía, su tono se volvió ligeramente amargo. Alguien más se adjudicó el mérito. No me opuse. No tenía el poder para hacerlo. El dueño del rancho, el mismo hombre corpulento al fondo, evitó la mirada de todos. Pero después, Laureano bajó la voz. Llegó la peor parte. Cuando hubo un problema en el rancho, me culparon a mí. Me echaron sin pagarme, sin permitirme despedirme de los animales, ni de ella. Los presentes se quedaron petrificados. Algunos sabían que en el mundo rural estas cosas ocurrían, pero escuchar la historia tan directamente frente al animal involucrado era otra cosa. Laureano continuó. Años después, escuché que Estrella del Norte había ganado competencias, que ahora valía más que cualquier caballo que yo haya visto. Levantó la mirada. Y hoy, cuando supe que la iban a vender como si fuera un objeto más, decidí venir. Un silencio profundo se apoderó del lugar. Laureano dio un paso hacia adelante y dijo, «Yo no vengo a reclamar nada, no vengo a buscar pleito. Solo quiero recuperar lo único que me queda de la vida que me arrebataron». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La yegua levantó la cabeza como dándole su respaldo. El subastador tragó saliva. Estaba a punto de hablar cuando otro hombre, uno con botas nuevas y cinto brillante, levantó la mano, molesto. «Muy bonita historia, viejo», dijo, «pero aquí no estamos para sentimentalismos. El animal tiene precio, y si quieres recuperarla, vas a tener que pagar. Yo ofrezco 100,000 pesos para empezar». El golpe fue brutal, seco, frío, calculado. Laureano no reaccionó de inmediato. Solo cerró la mano sobre la crin de la yegua como si la necesitara para no caer. Y entonces, desde el fondo, una voz clara, joven, inesperada, rompió el silencio. «Yo voy a hablar por él». Las cabezas se giraron. Una joven mujer, con cabello recogido y mirada segura, avanzó entre la multitud. Sus botas estaban gastadas, pero su paso era firme. Nadie la había notado antes, pero su presencia era imposible de ignorar. «Él no está solo», dijo, mirando al subastador. «Y si quieren dinero, yo puedo ponerlo sobre la mesa». Laureano la miró sorprendido. No la reconocía. No tenía idea de quién era, pero ella lo reconocía a él, y su intervención cambiaría todo. Cuando aquella joven desconocida apareció entre la multitud diciendo que hablaría por don Laureano, nadie entendió de inmediato lo que estaba pasando. Algunos pensaron que era una compradora más. Otros creyeron que se trataba de una simple espectadora queriendo llamar la atención. Pero cuando ella caminó hasta el centro del ruedo, miró al viejo como si en sus ojos encontrara un recuerdo perdido. Todo el evento cambió de rumbo, y lo que revelaría a continuación dejaría a los asistentes sin respiración. El viento seguía moviendo el polvo sobre el terreno,
creando pequeñas remolinas que se disolvían entre las botas de quienes no sabían si retroceder o acercarse. La joven llevaba un pañuelo azul atado al cuello, ligeramente desgastado, pero bien cuidado. No tenía joyas ni adornos llamativos, solo esa prenda simple y un porte decidido. Se detuvo frente a Laureano. «Usted no me recuerda, ¿verdad?», preguntó con suavidad. El viejo frunció el ceño. La miró con atención, como quien busca en un libro viejo la página que cree haber perdido. «No, niña, lo siento», respondió. «No sé quién eres». Ella sonrió con una tristeza contenida. «No tiene por qué recordarme. Yo era muy pequeña cuando usted trabajaba en el rancho Los Luceros, pero usted me salvó una vez». Laureano parpadeó, incrédulo. El murmullo entre los asistentes volvió a crecer. «¿Salvar? ¿Cómo? ¿Cuándo?». La joven respiró hondo. «Yo soy María Fernanda Lucero». Hubo un movimiento brusco en la multitud, como si esa revelación hubiera sacudido el lugar entero. Ese apellido era bien conocido. El rancho era uno de los más importantes del estado. Y si ella decía la verdad, entonces su presencia ahí tenía mucho más peso del que parecía. Al fondo, el dueño del rancho, don Rogelio Lucero, apretó la mandíbula, incómodo, pero no se movió. María Fernanda continuó. «Cuando era niña, yo me escapé al establo una noche. Usted me encontró tratando de acariciar un potro recién nacido. Recuerdo que me jaló con cuidado del brazo para que no estorbara, pero no me regañó. Me explicó por qué un potrillo necesitaba espacio, luz y calma. Y cuando yo le dije que quería ser como usted, sonrió con melancolía. Usted me regaló este pañuelo. Dijo que me lo daba para cuando me tocara cuidar algo que dependiera de mí. El pañuelo, el mismo que llevaba». Laureano lo miró como si lo estuviera viendo por primera vez. «Yo no sabía», susurró. «No tenía forma de saberlo», respondió ella. «Me fui a estudiar a la ciudad. Estuve años fuera, y cuando regresé, usted ya no estaba en el rancho. Nadie me dijo por qué. Solo escuché rumores. Pero lo que sí supe fue que Estrella del Norte había sido vendida, y que algo no estaba bien con la forma en que la habían registrado». Varias miradas se dirigieron de inmediato al dueño del rancho. Un sudor frío comenzó a aparecer en su frente. «María Fernanda», dijo él desde atrás, «esto no es momento para dramatismos. Aquí se está trabajando. No tienes por qué intervenir». Ella lo miró con una expresión dura, distinta a la de una hija obediente. «No, papá». La palabra salió firme, sin temblor. «Sí tengo por qué intervenir». Un silencio tenso se apoderó del lugar. Ella dio un paso hacia el centro y levantó la voz para que todos la escucharan. «En los registros del rancho, Estrella del Norte aparece con otra fecha de nacimiento, y también aparece a nombre de un cuidador que jamás la atendió. Cuando revisé las bitácoras antiguas, encontré anotaciones hechas por usted, don Laureano. La letra es suya, la fecha es correcta, la descripción coincide. Estrella del Norte le debe la vida a este hombre». Los asistentes comenzaron a murmurar con fuerza. La verdad empezaba a oler a algo sucio, a algo que se había escondido durante años. El subastador, sintiéndose acorralado en medio de una situación que excedía su rol, levantó la voz. «Con todo respeto, señorita, esto no invalida la subasta. Los papeles legales están aquí». «Sí», respondió ella, «pero la forma en que esos papeles se obtuvieron sí es relevante, y la gente tiene derecho a saberlo». Laureano, que se había mantenido en silencio, habló por fin. «Niña, no te metas en problemas por mí. Yo ya viví mi vida. Lo que pasó, pasó. No busco pleito. Solo quiero recuperar lo que significó algo para mí». Pero María Fernanda negó con firmeza. «Usted perdió su hogar por una injusticia». Lo miró directamente. «No pienso permitir que pierda también a la yegua que usted crió». El silencio se hizo pesado. Estrella del Norte movió la cola, inquieta por la tensión en el ambiente. Laureano la calmó con una caricia en el cuello. Fue entonces cuando uno de los criadores, el mismo que había ofrecido 100,000 pesos, dio un paso al frente. «Muy bonita historia», dijo, molesto, «pero aquí estamos para comprar, y yo mantengo mi oferta. 100,000 pesos». María Fernanda lo miró con serenidad.
Yo ofrezco lo mismo. Los murmullos subieron de intensidad. ¿Y con qué dinero vas a pagar, niña?, soltó el hombre. Esto no es un capricho de rancho. Ella mantuvo la calma. Con el dinero que heredé de mi madre. El comentario cayó como un golpe emocional. El padre, al fondo, bajó la mirada, herido por esa mención. Y lo hago, continuó ella, porque a mi madre le habría dolido ver lo que se hizo con este hombre. Laureano tragó saliva. Esa joven estaba defendiendo una causa que él ya había dado por perdida. Pero no solo eso, agregó ella. Estoy dispuesta a cubrir cualquier monto que él diga. Los presentes quedaron helados. ¿Él?, preguntaron varios. Él decide. La joven asintió. Sí, él debe recuperar a la yegua, según sus términos. Laureano se quedó inmóvil. Miró la arena bajo sus botas, luego a la yegua, luego al rostro de aquella muchacha que lo trataba como alguien importante. Por primera vez en años. Respiró profundo, y con voz firme, sin temblar, pronunció: mi oferta es una sola, y no es de dinero. La multitud contuvo el aire. Laureano levantó la mirada, directo hacia el subastador. Mi oferta es la verdad, dijo. Si quieren venderla, háganlo. Pero antes van a escuchar lo que realmente pasó el día que me sacaron del rancho. El ambiente se tensó como una cuerda al borde de romperse. Y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que él iba a revelar. Cuando don Laureano anunció que su oferta no era dinero, sino la verdad, el ambiente se volvió casi insoportable. La gente dejó de ver la subasta como un simple evento comercial. Ahora estaban frente a una historia enterrada, una herida vieja que regresaba buscando justicia. Y mientras todos esperaban escuchar qué había ocurrido realmente el día en que lo expulsaron del rancho, don Rogelio, el dueño actual, se tensaba como un hombre acorralado por su propio pasado. Laureano permaneció en silencio unos segundos, mirando el suelo como si buscara el valor entre las huellas marcadas por las botas de los asistentes. El viento golpeó nuevamente las lonas, haciendo un sonido áspero, casi como un susurro de advertencia. María Fernanda se mantuvo a su lado, firme, sin retroceder. El subastador tragó saliva, incómodo. Si usted quiere hablar, hágalo rápido, dijo, intentando recuperar control. La subasta debe continuar. Pero la gente no quería continuar. Querían escuchar, querían entender. Y Laureano empezó. Muchos de ustedes recuerdan que hace años hubo un incidente en el rancho Los Luceros, dijo. Algo que casi le cuesta la vida a un potrillo. Dijeron que fue por descuido mío, que lo dejé sin agua, que lo encontré débil y que intenté cubrirlo con mentiras. Eso fue lo que se dijo, y eso fue lo que acabó con mi vida. Varios de los presentes asintieron. Era la versión que había circulado por años, pero la joven María Fernanda frunció el ceño. En los registros no encontré nada claro sobre ese caso, susurró. Laureano asintió, porque no querían que se encontrara. Los murmullos crecieron. Ese día, continuó, yo había dejado listo el establo antes del amanecer. Revisé cada bebedero, cada comedero, cada potrero, y luego me llamaron a la casa grande para ayudar con un problema en el sistema de riego. Estuve allá casi 2 horas. Cuando regresé, el potro estaba tirado, débil, deshidratado. María Fernanda apretó los puños. ¿Cómo pudo deshidratarse tan rápido?, preguntó. Porque alguien cerró el paso del agua, dijo Laureano sin titubear. Un silencio pesado cayó sobre los asistentes. Yo no podía demostrarlo, agregó. Y cuando intenté decir lo que había pasado, nadie me escuchó. Los encargados del rancho tenían prisa por encontrar un culpable, y yo era el más fácil de culpar. Su voz tembló apenas, pero se mantuvo firme. Don Rogelio llegó gritando que yo había puesto en riesgo a los animales, que era un irresponsable, que su rancho no podía permitirse errores así. Me echó en el acto. No hubo oportunidad de explicarme, ni de defenderme. La multitud volteó al dueño del rancho. Él, tenso, trató de mantener una expresión neutral. «Eso es mentira», soltó Rogelio. «Yo solo hice lo correcto. Tenía que actuar rápido». Laureano lo miró con una tristeza profunda. Lo correcto habría sido investigar, no culpar al primero que encontró en su camino. La tensión subió de golpe.
Rogelio apretó los dientes. No teníamos tiempo para investigaciones. El potro era valioso. Teníamos competencias próximas. Tenía que tomar decisiones. Pero tomó la decisión equivocada, intervino María Fernanda. Y mintió. Lo peor no fue despedirlo. Lo peor fue obligarlo a firmar un documento diciendo que aceptaba su culpa. Laureano bajó la mirada. Una vergüenza antigua, un peso que había cargado por años, volvió a caer sobre sus hombros. Yo firmé, admitió, porque tenía miedo, porque ya era un hombre viejo, porque no tenía a dónde ir, y porque me amenazaron con no pagarme ni un solo peso de mis últimos meses si no lo hacía. Varias personas entre el público murmuraron con indignación. Laureano respiró hondo. Después de eso, no pude encontrar trabajo en ningún rancho. Nadie contrata a un cuidador marcado como irresponsable. Perdí mi casa, perdí mis animales, perdí todo. Estrella del Norte, como si entendiera, acercó la cabeza a su pecho. Laureano la acarició con ternura. Y lo más doloroso, dijo, fue no poder despedirme de ella, de la potrilla que yo había sacado adelante, que yo había visto crecer. Los asistentes estaban inmóviles. Algunos tragaban saliva, otros se frotaban el sombrero, incómodos por la crudeza de la verdad. María Fernanda dio un paso adelante, mirando directamente a su padre. ¿Por qué no investigaste?, preguntó. ¿Por qué era más fácil culparlo a él? Rogelio respiró profundo, furioso, porque había gente presionando. Versionistas, compradores, socios. Necesitábamos un responsable. ¿Qué querías que hiciera? ¿Echarle la culpa a mi propio capataz? Lo que yo quería, respondió ella, con la voz quebrándose por primera vez, era que fueras justo. El silencio cayó como un golpe seco. Rogelio apretó el sombrero entre las manos. Además, no fui yo quien cerró el agua, dijo, intentando justificarse. Alguien más lo hizo. No supe quién, pero alguien tenía que asumir el castigo. Entonces castigaste al hombre equivocado, respondió Laureano con calma. Los presentes empezaron a mostrarse inquietos. Algunos ya no querían participar en aquella subasta. Otros miraban a Rogelio con una mezcla de desconfianza y desaprobación. «Papá», dijo María Fernanda con un tono más suave, pero igual de firme, «tú sabías que Estrella del Norte era especial. Sabías que don Laureano era el único que había creído en ella cuando nadie más veía su valor. ¿Por qué permitir que la vendieran como si fuera cualquier animal?» Rogelio no respondió. Laureano, sintiendo que el peso del pasado al fin se había dicho en voz alta, añadió, «Yo no vine a reclamar nada, solo vine a decir la verdad. Y si después de escucharla, todavía quieren venderla al mejor postor, entonces háganlo». El subastador respiró hondo. La amplificación de la historia lo había superado por completo. Pero antes de que pudiera retomar la puja, María Fernanda levantó la mano. «No». «¿Cómo que no?», preguntó el subastador. «Esta subasta no puede continuar», dijo ella, «porque la propiedad de este animal está en disputa, y voy a llevar este caso ante un juez rural». Los asistentes explotaron en murmullos. Rogelio abrió los ojos, incrédulo. «Estás loca», reclamó. «No puedes hacer eso». Pero ella lo miró con una fuerza que sorprendió incluso a Laureano. «Puedo», respondió, «y lo voy a hacer». Laureano quedó sin palabras. El público expectante, la yegua inquieta, el dueño acorralado. Y entonces, desde las gradas, una voz masculina gritó, «Yo sé quién cerró el agua ese día». El silencio fue absoluto. Todos voltearon. Un hombre delgado, con las manos temblando, avanzó hacia el centro del ruedo, y lo que estaba a punto de decir cambiaría el rumbo de la historia para siempre. Cuando aquel hombre delgado gritó que sabía quién había cerrado el agua el día del incidente, el tiempo pareció detenerse. La multitud dejó de respirar, los murmullos se apagaron, y hasta Estrella del Norte giró la cabeza como si también quisiera escuchar, porque si esa persona decía la verdad, no solo demostraría la inocencia de don Laureano, también revelaría quién había provocado años de injusticia, pobreza y humillación, para un hombre que lo había perdido todo. El hombre avanzó con pasos inseguros. Sus botas estaban llenas de tierra seca, y su camisa, aunque limpia, mostraba el desgaste de quien trabaja más de lo que duerme.
Era Tomás Valdivia, un vaquero que había trabajado en varios ranchos de Chihuahua. No era conocido por meterse en problemas, pero tampoco por hablar demasiado. Laureano lo reconoció de inmediato. «Tomás», susurró sorprendido. El hombre no levantaba la vista. Caminaba como quien carga con un peso que había ocultado demasiado tiempo. Rogelio Lucero frunció el ceño. «¿Qué haces aquí?», preguntó con un tono áspero. Tomás se detuvo justo en el centro del ruedo. Tragó saliva varias veces antes de conseguir hablar. Yo cerré el agua ese día», dijo finalmente, con la voz quebrada. La reacción fue inmediata. Gritos ahogados, suspiros de incredulidad, miradas de rabia, murmuros que parecían una tormenta a punto de estallar. Laureano, en cambio, no dijo nada. Solo lo miró con una mezcla de dolor y alivio. Tomás respiró hondo y siguió. «Pero no lo hice por gusto. No fue idea mía». «¿Entonces de quién?», preguntó María Fernanda, con una mezcla de firmeza y temblor. Tomás apretó los puños. «Del capataz. De Rentería». Los murmullos se volvieron más intensos. Rentería había sido uno de los hombres de confianza de Rogelio durante años. Estricto, serio, temido por muchos. «Él me ordenó», continuó Tomás, «que cerrara el agua del potrero de los potrillos. Dijo que era temporal, que estaban revisando un filtro. Yo no sabía que había un potrillo recién nacido ahí. No sabía que estaba solo». Laureano cerró los ojos, recordando aquel día con un dolor que todavía ardía. «¿Y cuándo supiste lo que había pasado?», preguntó María Fernanda. Tomás bajó la mirada. «Lo supe esa misma tarde, cuando todos empezaron a culpar a don Laureano, cuando lo sacaron del rancho como si fuera un criminal». Respiró hondo. «Supe que tenía que hablar, pero Rentería me amenazó. Dijo que si yo abría la boca, iba a terminar igual o peor». El público escuchaba con la mandíbula tensa. La injusticia empezaba a tomar forma concreta, con nombre, con responsable. «Luego», continuó Tomás, «un día escuché a Rentería decirle a otro vaquero que, por fin se habían librado del viejo terco que siempre cuestionaba todo, que ahora podrían manejar los potrillos a su manera». Se enjugó el sudor de la frente. Ahí fue cuando me di cuenta de que me habían usado, que yo había sido parte de algo sucio. Las palabras pesaban como piedras. «¿Por qué no hablaste antes?», preguntó un hombre entre la multitud. Tomás levantó la vista por primera vez. «Porque tenía miedo, porque necesitaba el trabajo, porque pensé que nadie me iba a creer. Pero hoy, cuando vi al señor Laureano aquí, cuando vi a la yegua acercarse a él como si lo hubiera esperado toda su vida». Su voz se quebró. Yo ya no pude seguir callando. La atención se volvió hacia Rogelio. El dueño del rancho estaba rojo, confundido, respirando acelerado. «Eso no prueba nada», gritó de pronto. «Pura mentira, un chisme de un vaquero cualquiera». Tomás se tensó, pero no retrocedió. «No estoy mintiendo, patrón. Y si quiere, puedo mostrar los mensajes que me mandó Rentería ese día». El público contuvo el aliento. «Los guardé», añadió, «porque tuve miedo de borrarlos. Y porque, en el fondo, sabía que algún día iba a necesitar demostrar que no fui yo el que quiso hacer daño». María Fernanda extendió la mano. «Muéstralos». Tomás sacó un celular viejo. La pantalla estaba rota, pero funcional. Buscó entre conversaciones. Deslizó con los dedos temblorosos, hasta que encontró lo que buscaba. «Aquí», dijo, entregando el aparato. María Fernanda leyó en voz alta. «Cierra el agua del corral 3. Nadie debe enterarse. Hazlo ya. Y no preguntes. Si algo pasa, yo me encargo». La multitud explotó. «Ahí está. Lo sabían. ¡Qué injusticia! Le arruinaron la vida al viejo». Rogelio se llevó la mano a la frente, incapaz de ocultar su perturbación. Yo no sabía que Rentería había dado esa orden», murmuró débil. «Pero aún así lo culpaste», replicó su hija, dolida. «Y ni siquiera lo dejaste explicarse». Laureano observaba todo en silencio, con los ojos brillosos, pero contenido como siempre. La joven se volvió hacia el subastador. «La subasta queda oficialmente suspendida», dijo con autoridad, «hasta que este asunto sea revisado legalmente. Estrella del Norte no puede ser vendida mientras exista una controversia seria sobre su propiedad y su origen». El subastador,
Nervioso, pero obligado por la presión del público, asintió. La suspendo, de manera temporal, balbuceó. María Fernanda se acercó a Laureano, respirando profundo, con la emoción contenida. Don Laureano, dijo, usted no va a pelear esto solo. Yo voy a buscar a un abogado rural. Vamos a revisar los documentos. Vamos a dejar las cosas claras. Y si los registros son falsos, vamos a recuperarlo todo. El viejo bajó la mirada, conmovido. Niña, no sé cómo agradecerte. Ella sonrió. No tiene que agradecerme. Usted sembró cariño y cuidado cuando nadie se lo pedía. Ahora es tiempo de que alguien haga lo mismo por usted. Tomás dio un paso adelante. Si necesitan testimonio, yo lo doy, aunque me cueste trabajo en cualquier rancho. No te va a faltar trabajo, dijo un ganadero desde la multitud. Gente honesta como tú siempre la necesitamos. El ambiente, aunque tenso, empezaba a cambiar. Laureano, sin soltar a Estrella del Norte, respiró hondo. Y entonces, cuando todos parecían procesar la revelación, un hombre entre el público levantó la mano y dijo, todo eso está muy bien, pero ¿qué va a pasar con la yegua mientras se resuelve esto? Hubo silencio. La pregunta era válida, urgente y delicada. María Fernanda miró al animal, miró al viejo, y tomó una decisión. Laureano sintió que algo dentro de él se tensaba, porque lo que ella iba a proponer tendría consecuencias profundas. Cuando alguien preguntó qué pasaría con la yegua mientras el caso se resolvía, todas las miradas se volvieron hacia María Fernanda. No había abogado presente, ni juez, ni autoridad capaz de tomar una decisión formal en ese momento. Pero todos sabían que dejar a Estrella del Norte en manos equivocadas sería repetir la injusticia. Y lo que la joven propuso a continuación no solo sorprendió a todos, también puso a prueba el corazón y la dignidad de don Laureano. El viento seguía moviendo las lonas del recinto, produciendo un sonido tenso, casi ansioso. Estrella del Norte, inquieta ante tanta tensión, giró suavemente la cabeza buscando nuevamente el pecho de Laureano, como si ese fuera el único lugar donde podía sentirse en paz. María Fernanda observó la escena con una mezcla de ternura y responsabilidad. Sabía que la decisión que debía tomar no era solo emocional, también tenía que ser justa y viable. Respiró profundo. La yegua debe quedarse bajo custodia provisional, dijo finalmente, hasta que el juez resuelva. Los murmullos se levantaron al instante. ¿Custodia? ¿Con quién? ¿En qué rancho? ¿Bajo qué reglas? Todos querían respuestas. María Fernanda levantó una mano para pedir silencio. Debe estar con alguien que no tenga intereses económicos en su venta. Continuó. Alguien que pueda garantizar su cuidado, sin presiones del rancho, sin influencias, sin manipulaciones. Rogelio abrió los ojos, incrédulo. ¿Vas a insinuar que no puedo cuidarla? Preguntó, dolido. Ella lo miró con franqueza. Papá, esto no se trata de ti. Se trata de demostrar imparcialidad, y si la dejamos en el rancho, nadie va a creer que el caso se está manejando con justicia. El dueño del rancho apretó los dientes, pero sabía que su hija tenía razón. Entonces alguien entre los criadores propuso, pues que la cuide una institución, un centro equino. No, respondió de inmediato un jinete desde atrás. Allá pasan tantos animales que nadie se va a responsabilizar de ella. Además, esos lugares no siempre tienen personal suficiente. Otro sugirió que se la lleven los organizadores de la subasta, pero los organizadores negaron rápidamente. Nosotros no tomamos custodia de animales, señor, respondió uno. Solo los exhibimos y cerramos ventas. No podemos asumir responsabilidad legal. La conversación se volvió tensa, desordenada. Todos hablaban, nadie resolvía, hasta que una voz suave, pero llena de peso, rompió el caos. Yo puedo cuidarla. El silencio cayó como un telón pesado. Todos giraron hacia él. El viejo había hablado. Su voz, aunque tranquila, resonó con una fuerza inesperada. La conozco mejor que nadie, continuó. Sé qué come, sé su carácter, sé cómo duerme, sé cómo respira cuando está nerviosa y cómo mueve la cola cuando tiene sed. Nadie aquí puede asegurarlo como yo. Las miradas se cruzaron en el público. Algunos asentían,
convencidos por la lógica aplastante de sus palabras. Otros dudaban, no por falta de confianza, sino por el temor de cargarlo con una responsabilidad que quizás sería demasiado grande. Pero usted, dijo un criador con cautela, no tiene rancho. ¿Dónde la va a tener? ¿En ese cobertizo donde duerme? La pregunta era dura, pero real. Laureano bajó la mirada con cierta vergüenza. Sabía que eso era una limitación enorme. María Fernanda dio un paso adelante. Yo puedo solucionar eso. Los asistentes la miraron, expectantes. Ella continuó. Cerca de mi casa hay un pequeño potrero que está en desuso. Está en buenas condiciones. Tiene sombra, bebedero y espacio suficiente. Solo hay que limpiarlo, arreglar una cerca caída y montar una lona para protegerla del frío nocturno. Laureano la observó, sorprendido. ¿Estás segura, niña?, preguntó. No quiero causarte problemas. No me causa ningún problema, respondió ella. Y no quiero que la yegua quede en manos de alguien que pueda manipular su situación. Usted la cuidará, pero será en un terreno neutral que yo puedo supervisar legalmente. Los murmullos se transformaron en aprobación general. Suena justo. Tiene sentido. Nadie puede protestar así. La muchacha está pensando con cabeza fría. El subastador levantó la voz. Si todos están de acuerdo, yo puedo certificar que la yegua queda bajo custodia provisional del señor Laureano, en el potrero ofrecido por la señorita Lucero, hasta que el juez rural dé su veredicto. Rogelio iba a protestar, pero la mirada de su hija lo detuvo. No era el momento de hundirse más. Acepto, dijo, a regañadientes. Tomás, el vaquero delgado, agregó. Yo puedo ayudar a limpiar el potrero. No es mucho, pero es lo mínimo que puedo hacer. Laureano sintió un nudo en la garganta. Gracias, dijo con sinceridad. Los asistentes comenzaron a dispersarse lentamente. La subasta había terminado de la manera más inesperada. Pero aún quedaba una tarea importante: trasladar a Estrella del Norte al potrero de María Fernanda. Ella se acercó a la yegua. ¿Lista para venir conmigo, muchacha?, preguntó con suavidad. La yegua la observó con calma, pero luego miró a Laureano. Claramente buscaba su guía. Vamos, hija, dijo él, acariciándole el cuello. Esto es temporal, pero es mejor que estar aquí. Con paciencia, Laureano tomó la cuerda. La yegua caminó a su lado como si hubieran entrenado juntas todos esos años. Mientras avanzaban, varias personas se quedaron mirando la escena. Un viejo sin hogar, una yegua campeona, y una joven dispuesta a enfrentar a su propio padre para hacer justicia. Cuando se alejaron lo suficiente del bullicio, María Fernanda caminó a la par de Laureano. ¿Está bien?, preguntó. El viejo tardó unos segundos en responder. Hace muchos años que no me sentía tan acompañado, dijo finalmente. Ella sonrió. No está solo, y no va a estarlo mientras esto dure. Laureano respiró hondo, mirando a Estrella del Norte caminar junto a ellos. Nunca pensé que alguien fuera a creerme, confesó. No necesitaría demostrar nada si te hubieran tratado con justicia desde el principio, respondió ella. Pero todavía podemos arreglar esto. El viento sopló suave. El cielo comenzaba a tomar un tono anaranjado. Y justo cuando el camino se abría hacia la carretera, María Fernanda dijo algo que tomaría a Laureano completamente desprevenido. Cuando esto termine, quiero que me enseñe a cuidarla, como usted lo hacía antes. El viejo la miró, con los ojos llenos de una emoción que no había sentido en años. Será un honor, niña, dijo. Un verdadero honor. Y siguieron caminando, juntos, sin saber que había alguien más observándolos desde lejos. Alguien que no estaba dispuesto a dejar que las cosas salieran tan bien. Mientras Laureano y María Fernanda caminaban con Estrella del Norte rumbo al potrero, nadie se dio cuenta de la figura que los observaba desde la distancia, con los brazos cruzados y la mirada llena de frustración. La verdad había salido a la luz, pero no todos estaban dispuestos a aceptarla. Y lo que esa persona planeaba hacer esa misma noche podría cambiar de nuevo el rumbo de la historia, poniendo en riesgo no solo a la yegua, sino también al hombre que había luchado por recuperarla. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros rocosos de Chihuahua, pintando el cielo con tonos naranja y púrpura. El aire se había enfriado,
y el viento ahora arrastraba olores de tierra húmeda y pasto seco. Era una tarde tranquila, demasiado tranquila. Laureano caminaba despacio, sosteniendo la cuerda de Estrella del Norte con la mano izquierda. La yegua avanzaba con pasos seguros, confiada, casi pegada a él. María Fernanda iba a su derecha, vigilando el camino y asegurándose de que ningún vehículo se acercara demasiado. La ruta rural era angosta, pero poco transitada a esa hora. «No puedo creer que todo esto esté pasando», dijo ella, rompiendo el silencio. «Nunca pensé que encontraría algo así en los registros, y mucho menos que el capataz estuviera involucrado». Laureano suspiró. Rentería tenía poder, demasiado para su propio bien. Cuando uno tiene gente debajo que necesita el trabajo, es fácil manipular. María Fernanda apretó los labios. «Y mi papá le dio más poder del que debía». «Tu papá es un hombre de rancho», respondió Laureano, con una calma que sorprendió a la joven. «A veces esos hombres crecen pensando que mostrar duda es mostrar debilidad. Por eso confían demasiado en quienes actúan con seguridad, aunque no siempre sean los correctos». Ella guardó silencio, reflexionando sobre sus palabras. Estrella del Norte relinchó suavemente, como recordándoles que seguía ahí. «Tranquila, hija», dijo Laureano, acariciándole el cuello. «Ya falta poco». Río Citela. A lo lejos, cerca de la zona donde terminaba el terreno de subastas, un hombre apoyado en una camioneta vieja los observaba. No era Rogelio, no era un comprador, tampoco un curioso. Era Rentería. Tenía los ojos entrecerrados, la mandíbula apretada y las manos en los bolsillos de su pantalón de mezclilla. Fumaba un cigarro con movimientos tensos, como si cada bocanada fuera un intento fallido de calmar la rabia. «Viejo terco», murmuró para sí. «No debiste regresar», escupió al suelo. Lo que más le dolía no era la aparición de Tomás, ni la intervención de la hija del patrón. Era perder el control, la sensación de que una historia que él había enterrado con tanto cuidado empezaba a salir a la superficie, y no estaba dispuesto a permitirlo. Cuando la comitiva se perdió entre los árboles que bordeaban el camino rural, Rentería tiró el cigarro al suelo, lo pisó con rabia y subió a su camioneta. El motor rugió, las luces se encendieron, y a distancia prudente comenzó a seguirlos. El potrero de María Fernanda estaba a unos 20 minutos caminando. Era pequeño, pero agradable, rodeado de mezquites, con una cerca de madera y un bebedero metálico cubierto por sombra. Había pasto seco, pero suficiente espacio para que la yegua descansara. Tomás ya estaba ahí, limpiando el terreno con una pala. «Buenas», dijo al verlos llegar. «Ya quité las piedras grandes y revisé la cerca del lado norte. No más falta asegurar una tabla floja». Laureano asintió con gratitud. «Gracias, hijo. Esto nos va a servir mucho». María Fernanda abrió la tranquera, y Laureano guió a Estrella del Norte hacia el interior. La yegua dio un pequeño salto de alegría al pisar el terreno blando. Olfateó el aire, movió la cola, y luego giró hacia ellos como pidiendo permiso para explorar. «Puedes ir», murmuró Laureano. El animal trotó suavemente hacia el centro del potrero. María Fernanda sonrió. «Se ve feliz». «Hace mucho que no tenía un lugar que fuera de ella», respondió Laureano. «Aunque sea por unos días». Un silencio cómodo los envolvió. El día había sido duro, pero esto era un pequeño triunfo. Tomás guardó la pala. «Si quieren, mañana temprano vengo a terminar de limpiar». «Claro», dijo la joven. «Te esperamos». Cuando Tomás se fue y cayó la noche, el aire se volvió más frío. Las sombras se alargaron. Los grillos comenzaron su canto. María Fernanda se ofreció a llevar a Laureano hasta su cobertizo, pero él negó. «No te preocupes, niña. Estoy acostumbrado a caminar solo. No debería dejarlo ir así», insistió ella. «Después de lo que pasó hoy nada malo pasó para mí», dijo él, con una sonrisa suave. «Hoy, alguien me devolvió un pedazo de dignidad». Ella lo miró con respeto profundo. «Entonces descanse. Mañana hay mucho por hacer». Laureano asintió y comenzó a caminar hacia la carretera, dejando detrás el potrero y a la yegua descansando tranquila. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que unos metros más adelante, oculto entre los árboles,
Alguien esperaba. Una silueta. Un encendedor que se encendía y apagaba. Una respiración cargada de rabia. Rentería. Cuando Laureano pasó cerca, el capataz dio un paso al frente. «Viejo», dijo con voz grave. Laureano se detuvo al instante. Lo reconoció sin dificultad. «Rentería, ¿qué haces aquí?» El capataz sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «No vine a platicar», respondió. «Vine a decirte que lo que hiciste hoy te va a costar caro». El viento sopló fuerte entre los mezquites. Las sombras se movieron como figuras inquietas. Laureano lo miró con serenidad. «Ya me quitaste todo una vez», dijo. «No tengo nada más que perder». Rentería dio un paso más cerca. «Claro que tienes», susurró. «Tienes a la yegua. Tienes a la gente de tu lado. Tienes a la niña defendiendo tu historia. ¿Y sabes qué? Eso me estorba». El viejo no retrocedió. «Si te atreves a tocarla», dijo, «ahora sí te van a descubrir por completo». Rentería rió. «¿Y quién va a probarlo? ¿Tú? ¿El vaquero muerto de miedo? ¿La muchacha que no conoce la mitad de lo que pasa en ese rancho?» Laureano apretó los dientes. «Lo que hiciste fue injusto. Y lo sabes. Injusto o no». Rentería lo miró con ojos fríos. «Yo no voy a dejar que me arruines la vida». Hubo un silencio tenso. Y entonces, antes de marcharse, el capataz susurró. «Cuida bien a esa yegua, Laureano, porque no siempre voy a dejarte llegar a tiempo». El viejo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Rentería se dio media vuelta, desapareciendo entre los árboles. Laureano quedó inmóvil, respirando con dificultad. Sabía que la amenaza era seria, real y peligrosa. Tenía que advertirle a María Fernanda. Tenía que proteger a Estrella del Norte. Pero cuando volteó para regresar al potrero, las luces de una camioneta desconocida se encendieron detrás de él. Las luces de la camioneta encendiéndose detrás de Laureano iluminaron el camino como un relámpago repentino, arrancándolo del silencio del campo nocturno. El viejo giró con el corazón acelerado, sin saber si estaba frente a un aliado o frente a otro enemigo. Y mientras las sombras se movían entre los mezquites, una verdad quedaba clara. Esa noche, alguien no quería que Estrella del Norte amaneciera tranquila. El motor de la camioneta rugió con fuerza, rompiendo la quietud del camino rural. Laureano entrecerró los ojos ante la luz directa, levantando el brazo para cubrirse. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz firme. Durante unos segundos no hubo respuesta, ni una puerta abriéndose, ni una ventana bajando. Solo el motor encendido y las luces clavadas sobre él, casi cegadoras. El viento nocturno sopló, levantando polvo y hojas secas alrededor. Finalmente, la puerta del conductor se abrió despacio. Un hombre bajó. Laureano frunció el ceño, preparado para lo peor. Pero cuando la figura salió completamente de la sombra, el viejo reconoció la silueta. «¿Tomás?», preguntó sorprendido. El vaquero delgado levantó la mano en señal de paz. «No se asuste, don Laureano. Soy yo». El viejo respiró hondo, aliviado pero confundido. «¿Qué estás haciendo aquí a estas horas, hijo? Casi me sacas el alma». Tomás cerró la puerta y se acercó con pasos apresurados. «Lo vi hablando con Rentería», dijo. «No me gustó la manera en que se fue. Decidí venir por si necesitaba ayuda». Laureano lo observó, agradecido. «Gracias, Tomás. Ese hombre no está pensando claro. Está desesperado». «Sí», respondió el vaquero. «Y un hombre desesperado puede hacer tonterías». Ambos quedaron en silencio unos segundos, escuchando los sonidos del campo. Grillos, un perro a lo lejos, y el viento que pasaba entre los mezquites con un silbido bajo. «Vámonos», dijo Laureano finalmente. «Tenemos que regresar al potrero. No me quedo tranquilo sabiendo que el animal está sola». Tomás asintió y abrió la puerta del copiloto. «Súbase. Yo manejo». Laureano dudó un momento, mirando hacia el camino oscuro. Esa noche no podía arriesgarse a caminar solo. Subió. La camioneta avanzó por la carretera rural, levantando polvo en su paso. Las luces delanteras iluminaban el camino apenas lo suficiente para distinguir las cercas de madera, los mezquites torcidos
y las piedras incrustadas en la tierra. Tomás miraba por el retrovisor cada pocos segundos. ¿Crees que nos esté siguiendo?, preguntó Laureano. No sé, pero no me confiaría, respondió el vaquero. Rentería nunca se había visto tan fuera de sí. El motor hizo un pequeño brinco al pasar por un bache profundo. Laureano se sujetó del tablero. ¿Y si intenta hacerle daño a la yegua?, preguntó preocupado. Tomás apretó el volante. Por eso vamos rápido. El camino se estrechaba conforme se acercaban al potrero. Las sombras parecían moverse alrededor, aunque tal vez era solo la impresión causada por los faros de la camioneta. Cuando al fin vieron la tranquera, los dos suspiraron con alivio, pero ese alivio duró poco. Threeson Seaboy Laureano fue el primero en notarlo. Tomás, dijo con la voz baja. La tranquera está abierta. El vaquero frenó de golpe. La camioneta se sacudió violentamente. Yo la dejé cerrada, aseguró. Bien cerrada. El corazón de Laureano comenzó a latirle con fuerza. Esto no es bueno. Ambos bajaron rápidamente. El aire estaba demasiado frío, demasiado silencioso. Ni siquiera los grillos cantaban como antes. «Estrella», llamó Laureano, entrando al potrero a paso urgente. Tomás lo siguió, encendiendo una lámpara de mano que llevaba en la guantera. Un haz de luz blanca recorrió el interior del potrero. Primero enfocó el bebedero, luego la sombra de un mezquite, luego un montículo de tierra, y finalmente... «Ahí está», exclamó Tomás. La yegua estaba de pie, tranquila, junto a la cerca del fondo. No parecía lastimada, no parecía asustada. Solo observaba la oscuridad como si hubiera escuchado algo hace unos minutos. Laureano soltó un suspiro tembloroso y se acercó para revisarla. «¿Estás bien, hija?» «Gracias a Dios». La acarició con ambas manos, sintiendo la respiración cálida del animal contra su pecho. Tomás inspeccionó los alrededores. «No veo huellas raras», dijo, «ni marcas de neumáticos recientes». «¿Y la tranquera abierta?», preguntó Laureano. El vaquero se quedó pensativo. «Eso sí es extraño». Mientras recogían piedras cerca de la entrada para asegurar la cerca, algo brilló en el suelo. Tomás se agachó. «¿Qué es eso?», preguntó Laureano. El vaquero levantó un objeto pequeño y metálico. Lo observó bajo la luz de la lámpara, y su expresión se endureció. «Es un encendedor», dijo, mostrando la pieza. «Viejo y gastado». Laureano lo reconoció al instante. «Ese encendedor», susurró, «es de Rentería». Un escalofrío recorrió la espalda de ambos. Tomás guardó el encendedor en el bolsillo. «Mañana se lo enseñamos a la señorita María Fernanda», dijo. «Esto no puede quedarse así». Laureano asintió, pero la preocupación seguía marcada en su rostro. «Tomás», murmuró, «esto no fue casualidad. Él vino, estuvo aquí, y si no atacó esta noche, es porque está planeando algo peor». El vaquero miró sobre su hombro, hacia la línea negra de mezquites. «Entonces tendremos que adelantarnos», respondió. «Proteger a la yegua, cueste lo que cueste». Laureano acarició la frente de Estrella del Norte, que lo miraba con ojos tranquilos pero alertas. «No voy a perderte otra vez», prometió. Y en la oscuridad, entre el viento helado de Chihuahua, los dos hombres tomaron una decisión sin decirla en voz alta. No iban a dejar que la injusticia volviera a tocar a la yegua, ni al viejo que la había criado. Pero ellos no eran los únicos preparando algo. A unos kilómetros de ahí, en un cuarto pequeño con luz amarillenta, Rentería sacó un papel arrugado y un celular viejo, y marcó un número que no debía marcar. «Necesito un favor», dijo en voz baja. «Urgente». Mientras Laureano y Tomás vigilaban el potrero en silencio, sin imaginar lo que se estaba gestando, Rentería marcaba un número prohibido. Un número que solo usaba cuando las cosas se salían de control. Esa noche, la amenaza no venía del viento ni de la oscuridad del campo. Venía de un hombre dispuesto a todo con tal de proteger sus mentiras. Y la persona que contestó su llamada era exactamente la clase de aliado que podía convertir un conflicto en una verdadera desgracia. Rentería caminaba de un lado a otro dentro de un cuarto mugroso iluminado por un foco amarillento. La mesa estaba llena de latas vacías y papeles arrugados. Su respiración era agitada, casi desesperada. El teléfono vibró.
Bueno, contestó una voz ronca al otro lado de la línea. Rentería tragó saliva. Soy yo, Rentería. Hubo un silencio cargado. ¿Otra vez vas a meterte en problemas, compadre? Respondió la voz. Porque la última vez casi te quedas sin chamba. Ya estoy sin chamba si no arreglo esto, dijo, frustrado. Necesito que vengas. ¿A qué? El capataz miró por la ventana, como si temiera que alguien lo estuviera vigilando. Hay una yegua que no puede quedarse donde está. Rentería, si quieres que desaparezca algo, eso cuesta. No quiero que desaparezca, gruñó el capataz. Solo quiero que se la lleven, que la saquen del rancho, del pueblo, que nadie pueda usarla como prueba. La voz del otro lado se volvió tensa. Una yegua campeona. Eso no es cualquier cosa. ¿Qué hiciste ahora? Rentería frotó su frente, nervioso. No importa. Solo dime si puedes hacerlo o no. La voz rió con un tono seco. Puedo hacerlo, pero va a salir caro, y tú vas a deberme otra. El capataz apretó los dientes. Lo que sea, murmuró. Nada puede salir mal esta vez. La llamada terminó. Rentería dejó caer el teléfono sobre la mesa y se sostuvo de los bordes, respirando con fuerza. Viejo terco, susurró. No vas a ganar esta pelea. El amanecer llegó frío y claro. Laureano había dormido apenas unas horas, sentado sobre un tronco dentro del potrero, envuelto en una cobija prestada por María Fernanda. Tomás llegó temprano, cargando 2 cafés calientes en vasos de unicel. Le traje uno, dijo, entregándole uno a Laureano. Gracias, hijo. Estrella del Norte comía pasto calmadamente. Se veía tranquila, pero alerta. Creo que no vino nadie más anoche, dijo Tomás, observándola cerca. Pero no me confío. Yo tampoco, respondió Laureano. A los pocos minutos, una camioneta blanca se detuvo frente a la tranquera. María Fernanda bajó de ella con una carpeta bajo el brazo. Buenos días, saludó. Traigo lo que necesitábamos. La carpeta estaba llena de documentos, bitácoras antiguas, fotos, registros de nacimientos equinos y notas del rancho. Se las había llevado a un abogado rural esa misma mañana. Dice que tendremos que pedir una revisión formal, explicó. Pero con los mensajes de Rentería y las irregularidades en los registros, el juez va a tener que escucharnos. Tomás sacó el encendedor del bolsillo. Y esto también, dijo. Lo encontramos anoche. María Fernanda lo tomó entre los dedos y lo observó con una mueca de disgusto. Es de Rentería, sin duda. Laureano respiró hondo. Niña, ¿crees que él sea capaz de...? Sí, interrumpió ella, sin suavizar la verdad. Es capaz de cualquier cosa, y por eso tenemos que actuar antes de que él lo haga. La joven miró a Estrella del Norte. El abogado dijo que si creemos que hay riesgo de daño o intento de robo, podemos solicitar protección preventiva para el animal, pero necesitamos pruebas de que alguien la está vigilando o intentando entrar. Tomás levantó la mano. La tranquera abierta cuenta como intento, dijo. Y el encendedor también, agregó Laureano. Ella asintió, pero su expresión era de frustración. Eso ayuda, pero no es suficiente. Aún necesitamos algo más fuerte. Tomás miró hacia la carretera. Podemos poner guardias. María Fernanda negó. No quiero exponerlos más, y no quiero que esto se convierta en un conflicto físico. Esto tiene que resolverse legalmente. Laureano se acercó a la yegua y apoyó la frente en su cuello. Ojalá el juez escuche razón. María Fernanda abrió la carpeta. Hoy mismo presentaré la solicitud, pero mientras tanto, tenemos que estar atentos. Tricino Tuco. Al caer la tarde, cuando el sol dibujaba sombras largas y rojizas sobre la tierra, Laureano estaba dándole agua a la yegua cuando sintió un escalofrío. Alguien, miró hacia la orilla del terreno. Un hombre estaba parado fuera del potrero, a unos 100 metros junto a una motocicleta. Llevaba casco, chaqueta negra, y no se movía. Solo observaba. Laureano tensó la mandíbula. Tomás, llamó. Ven tantito. El vaquero salió del establo improvisado. ¿Qué pasa? Mira allá. Tomás entrecerró los ojos. ¿Lo conoces? No, dijo el viejo, pero me está observando. La yegua, inquieta, levantó las orejas. El hombre no se acercó.
Tampoco se fue, solo permaneció ahí, como si estuviera tomando nota de cada movimiento. «Esto no me gusta», murmuró Tomás. Entonces, sin previo aviso, la motocicleta encendió. El hombre subió y se alejó a toda velocidad, dejando una nube de polvo detrás. Laureano sintió como el estómago se le hundía. «Esto fue un aviso», dijo. Tomás apretó el puño. «Rentería contrató a alguien». El viejo asentó, y no lo hizo para hablar. María Fernanda llegó unos minutos después. Ellos le contaron lo sucedido. La joven se quedó inmóvil unos segundos, procesando. «Entonces ya no es una sospecha», dijo. «Es una amenaza real». Guardó silencio un momento, y luego respiró profundamente. «Tenemos que adelantarnos. El juez recibirá los documentos mañana, pero no podemos quedarnos cruzados de brazos». Laureano frunció el ceño. «¿Qué propones, niña?» Ella miró a la yegua. Luego miró el horizonte seco y rojizo de Chihuahua. «Hay un lugar donde nadie la buscaría», dijo. «Un lugar seguro, y lejos del alcance de Rentería». Tomás se sorprendió. «¿Quieres moverla otra vez?» «Sí», respondió ella sin dudar. «Esta noche». Laureano sintió el corazón acelerarse. «¿A dónde?» Ella lo miró con una mezcla de determinación y miedo controlado. «A la antigua granja de mi madre», dijo. «Un sitio que solo nosotros conocemos. Rentería jamás la encontraría ahí». Un silencio profundo cayó sobre los tres. La decisión no era ligera, pero tampoco había alternativa. «Está bien», dijo Laureano finalmente. «La moveremos esta noche». Y mientras comenzaban a preparar todo, a kilómetros de ahí, en una camioneta llena de herramientas y cuerdas, el favor que Rentería había pedido se ponía en marcha. En la oscuridad, alguien dijo: «Vamos por la yegua. Esta noche no hay margen de error». Esa noche, mientras Chihuahua dormía bajo un cielo sin luna, dos grupos avanzaban por caminos distintos, con intenciones opuestas unidas por un solo destino: Estrella del Norte. De un lado, Laureano y sus aliados se preparaban para proteger lo único que quedaba de su antigua vida. Del otro, hombres enviados por Rentería se acercaban con un objetivo claro y peligroso. Aquella oscuridad iba a decidir quién contaría la historia, y quién quedaría marcado para siempre por ella. La tarde había caído hacía horas, dejando atrás un cielo rojizo que ahora se convertía en un manto negro. El viento soplaba seco, moviendo las ramas de los mezquites y levantando un polvo fino, silencioso. La temperatura descendía rápido, típica de las noches en Chihuahua. En el potrero, un pequeño farol colgado en la cerca arrojaba una luz tenue sobre la figura de Estrella del Norte, que movía la cola con inquietud. Sentía que algo estaba por ocurrir. Laureano ajustaba las correas de un pequeño arnés improvisado para poder trasladarla con seguridad. Tomás revisaba una camioneta prestada, asegurándose de que el remolque estuviera bien enganchado. María Fernanda, nerviosa, sostenía la carpeta con los documentos y un mapa doblado de la granja de su madre. «Tenemos que movernos ya», dijo ella, mirando constantemente hacia la carretera. Si ese hombre regresó durante el día, seguramente no fue para nada bueno. Laureano asentía, pero se notaba su preocupación. «Solo espero que no estemos llegando tarde», murmuró. «Esta yegua ya pasó por demasiado». Tomás abrió la puerta trasera del remolque. «Listo, don Laureano. La rampa está firme. Podemos subirla cuando usted diga». El viejo respiró profundo. «Vamos, hija», murmuró acariciando el cuello de Estrella. «Solo es un viaje más, uno que nos va a llevar a un lugar tranquilo». La yegua levantó las orejas, como entendiendo que debía confiar en él. Con paso firme y lento, comenzó a subir la rampa. María Fernanda sujetó una lámpara portátil para iluminar el interior del remolque. Tomás la guió desde atrás. «Eso es... tranquila. Muy bien». Cuando Estrella estuvo dentro, Laureano la aseguró con una cuerda suave. «No la amarres fuerte», advirtió María Fernanda. «No quiero que se lastime si se asusta». «No te preocupes», respondió él. «Con ella siempre fui cuidadoso». Cerraron el remolque, apagaron el farol, y quedaron envueltos en la completa oscuridad del campo. «Suban», dijo Tomás encendiendo el motor.
Entre más pronto salgamos, mejor. Laureano abrió la puerta del copiloto, pero algo lo hizo detenerse. Un ruido, leve, inconfundible. Grava aplastada bajo ruedas. Tomás, susurró. Apaga el motor. El vaquero obedeció sin preguntar. La noche quedó en silencio, pero el sonido se repetía. Un vehículo aproximándose. Lento, pesado. María Fernanda sintió cómo el corazón se le aceleraba. No puede ser, dijo retrocediendo un paso. Tomás apretó los dientes. Esos no son curiosos pasando por aquí. Miró a Laureano. ¿Qué hacemos? Laureano respiró hondo. Tenía miedo, sí, pero no iba a dejar que ese miedo lo paralizara otra vez. Nos escondemos, dijo. Que no nos vean a nosotros, ni a la yegua. Se metieron detrás de un grupo de mezquites, a pocos metros del potrero. Desde ahí podían ver sin ser vistos. El motor se acercó más. Laureano sintió como su pecho se apretaba. «Es la camioneta de Rentería», susurró Tomás. Las luces se apagaron, pero el motor continuó encendido durante unos segundos. Luego, silencio. Laureano contuvo el aire. 2 hombres bajaron del vehículo. Uno bajo, corpulento. Otro alto y flaco, con gorra. Ambos llevaban lámparas y cuerdas. «Aquí es», dijo el hombre bajo. «Esta es la cerca que me dijo Rentería. ¿Estás seguro que la yegua sigue aquí?» «Sí», y dijo que la tomáramos rápido, sin hacer ruido. María Fernanda apretó los puños. Tomás se tensó. Laureano sintió cómo la rabia y el miedo se mezclaban en su pecho. Los hombres saltaron la cerca con facilidad. «Primero el animal», dijo uno. «Luego veremos si dejó algo de valor ese viejo». Laureano tuvo que contener un impulso visceral de salir corriendo hacia ellos. María Fernanda lo tomó del brazo. «No», susurró. «Si nos ven, esto se pone peor. Esperemos un momento». Pero el momento no llegó. Porque cuando los hombres se acercaron al remolque, uno de ellos intentó abrir la puerta trasera. Y se detuvo. «Oye, ¿escuchas eso?» Era el relincho suave e inquieto de la yegua. «Sí, aquí está», dijo el otro. «Ábrela». Tomás no pudo esperar más. «No voy a dejar que se la lleven», susurró con rabia contenida. Y antes de que María Fernanda pudiera detenerlo, salió de entre los mezquites. «¡Ey! ¡Ustedes! ¡Aléjense del remolque!». Los intrusos giraron de inmediato. «¿Y este quién es?». Uno de ellos sacó algo del cinturón. No era un arma de fuego, pero sí un tubo metálico, pesado, riesgoso. Laureano corrió hacia Tomás. «No, hijo, no te acerques». Pero ya era tarde. Uno de los hombres avanzó hacia el vaquero. «Lárgate, flaco», amenazó. «No te estamos hablando a ti». Tomás no se movió. «La yegua no se va con ustedes». El hombre levantó el tubo. Tomás retrocedió un paso, cuando una voz fuerte retumbó detrás. «Déjenlo». Era Laureano. Se interpuso entre Tomás y los intrusos. El hombre del tubo rió. «Mira nada más. El viejito valiente». «No la vas a tocar», dijo Laureano firme. «No otra vez». El intruso se acercó, burlón. «¿Y tú qué vas a hacer?». Laureano no contestó, pero alguien más sí. Un ruido seco, un golpe preciso. El hombre cayó al suelo, groggy. Detrás de él, con una pala en las manos y respirando fuerte, estaba María Fernanda. El segundo intruso retrocedió, asustado. «Están locos», gritó. Rentería no dijo nada de esto. «Pues dile que venga él», respondió Tomás avanzando. «A ver si tiene el valor». El hombre corrió hacia la cerca, tropezó y desapareció entre la oscuridad. El otro, aturdido por el golpe, intentó levantarse, pero María Fernanda y Tomás lo redujeron sin lastimarlo más. Laureano corrió al remolque. Estrella del Norte estaba inquieta, golpeando el piso con la pezuña. «Tranquila, hija, ya pasó», susurró, acariciándola. El viejo casi rompe en llanto por el alivio. Maeses María Fernanda tomó su celular con manos temblorosas. «Es hora», dijo. «Voy a llamar a la policía rural y al juez». Los 2 hombres detenidos fueron entregados minutos después a la patrulla que llegó desde el pueblo. Uno confesó de inmediato que Rentería los había contratado. «Nos dijo que la yegua era suya», dijo el que estaba consciente, «que un viejo y una chamaca la tenían retenida. No sabíamos nada de papeles ni de jueces».
María Fernanda les mostró los documentos. Laureano habló con los oficiales. Tomás dio su testimonio. El juez rural fue informado de la agresión y del intento de robo. Esa misma noche, por vía telefónica, autorizó protección inmediata para Estrella del Norte y concedió custodia legal provisional a don Laureano, bajo supervisión de María Fernanda. Cuando la patrulla se fue y el silencio volvió al potrero, los tres se quedaron mirando el horizonte. El cielo comenzaba a clarear, el frío empezaba a ceder. María Fernanda respiró profundamente. Lo logramos. Laureano miró a la yegua, luego a la joven. No lo hubiera logrado sin ustedes dos, dijo. Sin tu fuerza, niña, y sin tu valentía, Tomás. Tomás bajó la mirada, humilde. Solo hice lo correcto. Estrella del Norte relinchó suavemente, como si también quisiera dar las gracias. Laureano la acarició. Hija, ahora sí estás en manos seguras. Unos días después, el juez, tras revisar pruebas, testimonios y registros falsificados, emitió una resolución. La yegua Estrella del Norte pertenecía legalmente a don Laureano, como reconocimiento moral y legal a su rol en su crianza, y al perjuicio causado por su despido injusto. También ordenó una investigación formal sobre rentería y responsabilidades administrativas sobre el rancho. Aquella tarde, frente al potrero donde todo comenzó, Laureano vio a Estrella del Norte correr libre por el terreno. La brisa movía su crin, la luz dorada del atardecer la envolvía. María Fernanda se acercó y se quedó de pie junto a él. Vale la pena luchar por lo que es justo, dijo ella. Laureano sonrió, con ojos llenos de vida nueva. Y vale la pena agradecer a quienes no se quedan callados, respondió. Gracias, niña. Ella le devolvió la sonrisa. Ahora sí, don Laureano. ¿Me va a enseñar a cuidarla? El viejo tomó aire profundo, emocionado. Claro que sí. Hoy comienza algo bueno para todos. Y juntos, mirando a Estrella del Norte galopar libre, supieron que por primera vez en mucho tiempo, la justicia había dejado de ser un sueño para convertirse en historia real, una historia que, esta vez, nadie podía reír ni ignorar.